Hola, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Fernando del Vivero La One y hoy día les quiero hablar un poco sobre los riegos. En estos videos que he llamado Mito y Realidad, quiero hablarles más que cuánto regar o si son 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, etcétera. Cómo nosotros podemos darnos cuenta y tener ojo en algunos tipos de plantas que se van a deshidratar antes y requieren más agua o menos agua. Primero, yo debo fijarme siempre, tener especial cuidado en una planta que tiene mucha hoja. Lo que tenga mucho follaje y un contenedor no tan grande es lo primero a lo cual yo tengo que ponerle ojo. ¿Por qué? La hoja, sobre todo las plantas de hoja grande, que tienen mucho follaje y un contenedor pequeño, transpiran más. Por ende, van a necesitar más agua. Y esto quiere decir que yo, una planta como esta, que está en el interior, en la época de invierno a lo mejor la riego una vez a la semana o una vez cada 10 días. Pero eso va a depender de que si tengo calefacción, si tengo, no sé, una estufa leña o parafina, etcétera, y se me seca mucho el aire, puede que yo la tenga que regar más cercano. Si a su vez yo tiendo a regar a chorritos, o sea, un poquito, rociar un poco la planta y chao, probablemente la tenga que regar más seguido. Siempre es bueno para las plantas, haciendo una receta así como general, eh, un buen riego. Me explico. Mojar bien la planta. Cuando me refiero a regar, es regar la tierra, el contenedor, y espaciarlo más en el tiempo. A las plantas por lo general, salvo algunas excepciones, no les gusta eso de que le eche un poquito de agua todos los días. No, es mejor un buen riego y distanciarlo un poco más en el tiempo. ¿Por qué? A ver, los viveros, los jardines y cuando uno compra plantas siempre te dicen, no, esto 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Puede que esté bien como una referencia, pero cuando alguien compra una planta tiende a ser súper obediente. Y si yo riego de repente una planta en invierno 3 veces a la semana, la voy a matar. Y es súper habitual que uno mate o resienta las plantas por un sobreriego. Y eso es lo que yo digo siempre, que es cuando la muerte mata. Tú tratáis de cuidar tu planta, la queréis tanto que la regáis, la regáis, la regáis y la termináis matando. ¿Qué es en lo que yo me tengo que fijar? Lo que hablábamos recién. Siempre más ojo a una planta que tiene harto follaje, a una planta que tiene un contenedor pequeño para la relación de masa foliar que tiene, o sea, las hojas. Eh, y lo otro que es importante es siempre ver la tierra. Yo siempre hablo de echar manos a la tierra y todo el cuento, pero tiene mucho sentido en que si yo tomo o meto los dedos en la tierra y yo veo esto, mi planta no necesita agua. Quiere decir que tiene la humedad suficiente. Esta es una forma bien casera y fácil de ver. Ahí no riego. Si este lulo o bolita que hago se me deshace y no se alcanza a apretar y quedo con polvillo, necesito regar. Si está hecho fango y escurre, obviamente estamos bien. Esa es la mejor forma que tengo yo, un parámetro real de ver si tengo que regar o no. Yo acá les mostré un espatifilio, que es una planta de interior, pero esto aplica en general para todas las plantas. ¿Por qué quiero hacer este video? ¿O por qué hago este video en este momento? Es porque entramos en un periodo en donde regar se hace más complejo. Se hace más complejo porque al final yo tengo que pensar, tengo que observar. Septiembre es un mes en el cual de repente tienes días con 25 grados de temperatura y tienes días que están nublados, que hay llovizna, que hay neblina dependiendo del lugar donde tú estás. Entonces no es como en enero y febrero que tu riego es mecánico. Tú riegas, 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 riegas y no tienes problema. Entonces es súper importante que uno vaya conociendo su jardín, vaya conociendo las plantas que tiene y los requerimientos de agua que necesita. Otra cosa que es importante, de repente hay gente que dice, hoy no hubo tanta temperatura, no tengo que regar, pero vivo en un lugar ventoso.
Por ejemplo, todo el sector poniente o sur de Santiago, Calera Tango, Padre Hurtado, Buin, se levanta a las 4 de la tarde un vientecito en la tarde. Un viento, un viento, un viento. Y eso seca de repente mucho más que el sol. No hay que olvidar que uno se seca el pelo con un secador de pelo, que lo que hace es tirarte aire. Entonces de repente el aire seca, o el viento seca mucho más que lo que seca el sol. Si a su vez tú tienes viento y sol, es la combinación perfecta para que tú tengas que estar más preocupado y regar mucho más. Es un poco en cuanto a lo que yo tengo que tener ojo para que no se me sequen las plantas. Siempre es importante, y hago el hincapié y creo que ya lo dije, en que ustedes conozcan su jardín. Es importante de que si te dicen 2 veces a la semana, más allá de que tú sigas la instrucción mecánicamente y te vuelvas un robot y riegues el martes y el jueves y de ahí riegues de nuevo la próxima semana, etc., observen. Las plantas hablan por las hojas. Puede que suene de locura, pero si yo tengo una hoja que está verde, bonita, mi planta está bien. Si yo tengo una hoja que se vuelve amarillenta, tengo que tener ojo. Cuando tengo problemas con el riego, cuando de repente mis hojas se vuelven un amarillo, pero un amarillo blando. La falta de agua siempre te genera que la planta se vaya secando y te genere un café o un color amarillento que es crujiente, que tú lo tomas y haces, es más crujiente. El amarillo de pudrición, de exceso de agua, etc., ojo, estoy hablando generalidades, es un amarillo blando, que tú lo tocas y es blandito. Ese puede ser un indicio. Cuando yo tengo plantas de interior, siempre, se los dije en otros videos, reviso los agujeros de drenaje, que estén abiertos, que no tengan problemas, que cuando yo riegue el agua escurra. De esa manera, revisando el drenaje y qué sé yo puedo ir manteniendo las plantas de mejor manera, más saludables. Cuando hablo de drenaje, estoy hablando del macetero, pero también en el jardín. A ver, un ejemplo súper claro y común que te mencionan siempre es: oye, yo tengo un canelo y lo riego harto y lo puse en el lugar donde se inunda y queda el agua anegada un rato para que se hidrate bien y todo el cuento. Pésimo. El canelo, si bien es una planta que se da en el sur, que es en lugares que llueve mucho, es una planta que le gusta el buen drenaje, que tiene un suelo que drena mucho mejor el agua. Entonces da lo mismo que te llueva a lo mejor 3 días, el agua va a ir circulando. Distinto es cuando yo estoy en un jardín en donde tengo un suelo que es arcilloso, que es un suelo que es apretado y queda anegado. Porque eso le genera asfixia radicular y tú tienes este canelo que al final en el tronco se empieza a poner negro, 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 negro y las hojas caen y se muere. Las plantas, a diferencia de las plantas que son palustres o las plantas que son de orilla o que son de humedad, no les gusta estar con el agua anegada ahí mucho rato. Por eso yo digo, estoy hablando de generalidades, no estoy hablando específico de una planta que es para acá o para allá, etc. Otro tema súper recurrente es cuando tú tienes un árbol, no sé, un liquiámbar, un cítrico de repente en la mitad del jardín. Oye, yo lo riego harto porque riego el pasto todos los días. Perfecto, tú regas el pasto todos los días, pero tu riego de pasto es un riego que es 2 veces al día, en algunos casos 3 veces al día, pero son ciclos cortos. ¿Qué significa eso? Que yo me preocupo de mojar un perfil de suelo que no es tan profundo, que está pensado para las raíces del pasto. Y mi pasto está maravilloso, pero ese árbol que está al medio se le empieza a poner los bordes más café, no está vigoroso, etc. En muchos casos es porque yo no mojo con ese riego necesariamente el perfil de raíces que tiene ese árbol. Me explico. Mi pasto llega a esa profundidad, mi árbol llega a esta profundidad. Yo estoy mojando hasta acá. Por ende, mi árbol está siempre al debe con el riego. Es importante siempre, vuelvo a lo mismo, conocer cada uno su jardín. Y eso significa que yo, con el riego que doy, debería saber hasta dónde profundiza. Por ende, puede que a ese árbol que yo tengo como
protagónico en mi antejardín le falte agua. Y sea necesario que a lo mejor le ponga la manguera una vez a la semana para dar un buen riego, para que pueda arribar y brotar y estar mucho más saludable. A ver, ¿qué otra generalidad más con la huerta, con las plantas? Siempre, como resumen, fíjense que yo meta la mano y pueda formar un lulito. Eso quiere decir que está bien el tema de la humedad que tengo en el jardín. Las plantas de interior y las suculentas, por ejemplo, no las debo regar con humedad. Me explico. Si yo regué y mi suelo está húmedo, voy a esperar que se seque un poquito la tierra para regarlo. Si yo veo que la tierra se me está secando, pero la planta está turgente, puedo esperar a lo mejor un día más o 2 días más y regar. Si yo voy regando sobre humedad, volvemos a lo mismo que decía, voy a hacer que esa planta se pudra. Y un poco eso. Es un poco eso lo que yo les quería contar. Más allá de las recetas mecánicas de 2 veces a la semana, de 3 veces a la semana que a uno le preguntan habitualmente, y al final uno cae también en el tema de irlas dando, aprendan a leer sus plantas. Aprendan a ver si es que realmente necesitan agua o no. Si es que de repente estoy sobreregando. La realidad de mi vecino con su jardín puede ser muy distinta a la realidad que tengo yo con mi jardín. Porque compré una casa nueva, que independiente que esté en una zona donde habían parras o habían frutales y el suelo era maravilloso, el jardín lo pudieron haber rellenado. Tiene material que no era el suelo que había ahí antes. O si era maravilloso porque habían frutales, esos frutales tuvieron una carga química y de trabajo tal que al final ese suelo quedó completamente empobrecido. Vayan viendo cómo reaccionan las plantas en su jardín. Y espero que el video les haya servido en cuanto al tema del riego. Es un tema que se pone importante en esta fecha, así que por eso se los quería mencionar. Les cuento cómo pierden humedad las plantas. Existe un concepto que es la evapotranspiración, que es, por un lado, la evaporación, que es el agua que se pierde en el ambiente porque se evapora, por lo cual a nosotros nos dicen que no reguemos a las horas de más temperatura, porque se pierde un porcentaje importante de esa agua que va a la planta. Y la transpiración. La transpiración es el agua que pierde, o la humedad que pierde la planta a través de sus hojas porque transpira. Son los dos conceptos que están asociados a la palabra evapotranspiración, que es la forma en que la planta va perdiendo humedad y por la cual nosotros tenemos que ir regando. Lo ideal es ir incorporando el agua que la planta pierde a través del riego. Ojo con lo que tiene mucha hoja porque transpira más y la humedad se va más rápido. Ojo con los lugares en los que corre mucho viento. Ojo con los árboles que están en el pasto y eso. Les dejo hasta aquí el video. Espero que les guste. Ojalá que les sirva, eso es lo más importante. Al final hacer videos que uno los puede ir aplicando en el día a día y que podamos hacer que nuestros jardines sean maravillosos. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por la gente que nos viene a visitar al vivero. Y eso, espero que estén súper bien y nos vemos pronto. No olviden compartir los videos. Un abrazo.